Seguimos en su programa El País en Blanco, el País en Blanco al servicio del pueblo como debe ser. Les recordamos que debe suscribirse a nuestro canal de YouTube El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal El País en Blanco al servicio del pueblo como debe ser. Suscríbase a nuestro canal para seguir haciendo esta importante labor al servicio del pueblo como debe ser. Siguiendo con nuestro tema del día de hoy, ya que nosotros siempre les traemos temas muy importantes de el acontecer en nuestra República Dominicana y el mundo. El país en blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, como debe ser. Y es con relación al inicio de la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en nuestro país. Y nada, el gobierno le ha dado inicio, le dio inicio el 1 de julio, el 1 de julio, le dio inicio al proceso de vacunación de lo que es la tercera dosis para aquellas personas que ya se habían inoculado sus dos dosis. Entonces, esa es una forma, como siempre le hemos dicho, de que no hay una seguridad por la situación de que todavía no hay un estudio científico que haya dado como bueno y válido una tercera dosis de la vacuna contra el COVID en ninguna parte del mundo. Entonces, si no tenemos un aval científico para eso, entendemos que ese es un proceso que no tiene ninguna validez, podríamos decir, porque no hay científicos. Los organismos que tienen que ver con la salud en el mundo, la OMS y la OPS, incluso le han dicho al gobierno de Luis Abinader y el PRM que no se desesperen, que hay que esperar para ver cuál es la situación. Pero el gobierno no le ha importado eso, no ha escuchado los consejos que le dio la OMS y la OPS, y lamentablemente ahí está el proceso de la tercera dosis. Y cuando se aplica la tercera dosis, como le habíamos dicho, es un proceso que entonces trae consigo una duda para la población, porque el gobierno en este caso lo que debió hacer es seguir con la campaña de publicidad para que la persona se puedan inocular con su primera y segunda dosis, porque falta una gran cantidad de la población que no se ha inoculado todavía. Entonces, con un proceso donde no se han inoculado todavía una gran cantidad de personas y el gobierno hace una publicidad de que se vacunen con la tercera dosis, eso no es nada seguro. Vamos a darle un saludo especial a Camilo Laura, que está compartiendo con nosotros, y nuestro querido hermano y compadre Dionisio González, que está compartiendo con nosotros en vivo. Y nos dice, ya usted se puso la segunda dosis. Y también con nosotros el doctor Alejandro Canela García, que están compartiendo con nosotros en vivo en esta plataforma. Compadre, con relación a la segunda dosis de la vacuna, todavía ese proceso yo no lo he habilitado por la situación de que se están inoculando bastante dosis y ya vamos por la tercera, y yo he estado mirando que la situación está un poco complicada, porque incluso he estado
observando que personas que ya se han inoculado con la primera y la segunda dosis han estado infectados de el virus y están en cuidado intensivo. Como podemos ver ahí, el director de la emisora Z101, el más grande maestro de la radio dominicana, y le atacó fuertemente el COVID ya con sus 2 vacunas inoculadas, y ahí está en Sedimás intubado todavía, y eso es algo delicado. Entonces hay que esperar, porque esa tercera dosis, hasta que la OMS y la OPS no den un estudio científico, yo no me la voy a poner. Esa es la realidad, y como no es obligatorio usted ponerse la vacuna en ninguna parte del mundo, eso es opcional, hay que esperar. Esa es una decisión que cada quien la toma, y yo no le digo a ninguna persona que se vacune ni que no se vacune. Eso es opcional. Como es opcional, cada quien que lo haga como lo entienda mejor. Siguiendo con denos sus opiniones por esta vía. Les recordamos que en el segundo segmento de su programa El País en Blanco vamos a hacer un debate de lo que ha sido esa decisión del Tribunal Superior Administrativo de habilitar a la Fuerza del Pueblo como un partido mayoritario, para que ustedes nos den sus opiniones al pueblo por aquí. Ustedes que son un equipo de juristas, ¿qué ustedes piensan con esa decisión del Tribunal Superior Administrativo? Pero eso en el segundo segmento, luego de que terminemos los comentarios de lo que es la tercera dosis. Entonces nos sigue escribiendo doctor Alejandro Canela y nos dice: buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Seguimos aquí en su programa El País en Blanco. Muy buenas tardes y saludos, hermano. Entonces nos sigue escribiendo el doctor Dionisio Heredia. Dionisio es uno de los abogados litigantes que tiene la República Dominicana, igual que el doctor Alejandro Canela, excelentes abogados de los tribunales de la República Dominicana. Y nos sigue escribiendo y nos dice: ¿qué personas con la primera y la segunda dosis están contagiados? En ese caso, como les estaba diciendo, un ejemplo vivo y palpable en este caso, Willy Rodríguez, el director de la Z101, con su primera y segunda dosis, se encuentran totalmente entubado, y eso es algo muy grave, y tiene la primera y segunda dosis. ¿Qué sucede? Al que se infecta de la COVID con ya algunas vacunas puestas, el gobierno no le da publicidad a esa parte, y eso es lo que está sucediendo. Y nos sigue escribiendo cómo se explica eso. Así es. Entonces yo entiendo, con relación a esta importante plataforma de lo que ha sido ese proceso de la vacunación, hay que seguir avanzando hasta donde el pueblo entienda, pero esa primera y segunda dosis la población ha dejado de aplicársela, porque es que todavía no tenemos en este caso un aval científico de la OMS y la OPS, que son los únicos organismos a nivel mundial, como lo muestra el globo terráqueo, que tienen la facultad de decidir en el ámbito de la salud cómo va a ser el proceso. Y entonces esos organismos le han pedido al gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM que hay que esperar, porque en otros países tienen la idea de una tercera dosis, pero tendría que ser después de los 6 meses
o después del año. Entonces, la República Dominicana se ha iniciado el proceso de una tercera dosis de vacunación, pero después de un mes. Entonces, eso no tiene ningún aval científico en el ámbito de la salud de que eso va a tener buenos resultados. Lo es únicamente un invento, una improvisación más del gobierno, y yo entiendo que lo más correcto es esperar, como le había dicho la OMS y la OPS, que había que esperar, que no se podrían desesperar, y entiendo que eso no está bien, porque ahí el gobierno está dándole aquiescencia a una idea de improvisaciones y no acatando la norma como lo establece el derecho internacional, que en el caso de la salud es la OMS y la OPS quienes tienen la palabra. Nos dice Alejandro Canela, todo lo que haga para contra la pandemia está bien. Sí, yo entiendo que sí, que debería estar bien, doctor, pero siempre y cuando sean decisiones acatadas por los organismos que tienen conocimiento de esta parte. Porque cuando vemos la entrevista que le hacen a diferentes neumólogos del país, todos coinciden en que lo correcto es esperar, porque es que no hay una decisión directamente que se pueda justificar, que dependiendo de esa parte ya ahí podríamos tener directamente lo que es un estudio científico. Esa es la situación. Nos dice, sigue diciendo el doctor Dionisio Canela, pero lo que es que están contrarrestando, por Dios, si la persona ya se han vacunado, están intubados. Sí, esa es la situación. Ese fue un ejemplo que yo puse de que el director de la Z101, Willy Rodríguez, ha estado entubado ahí en Sedimás, valga la redundancia y la cuña, el país en blanco, y esa es la situación. Una persona con sus 2 dosis y el virus lo ha atacado fuertemente. Siguiendo con los comentarios del doctor Dionisio, dice: los humanos no pueden ser utilizados como prueba de laboratorio. Bueno, esas pruebas siempre en el ámbito de la medicina se usa que primero vamos directamente con lo que es la prueba con animales, con conejos y otros animales más, y luego se usan los seres humanos después que están en la prueba. Pero en el caso de lo que han sido la vacuna contra el COVID, por el corto tiempo que hemos tenido en esta parte, no ha sido posible tener ese tiempo para poder ir inoculizando animales y haciendo esas pruebas con animales, porque ha sido un espacio muy corto. Es una vacuna que se ha estudiado y que se ha hecho lo más pronto posible, porque se trata de una pandemia que ha estado azotando directamente a la humanidad, y por ser una pandemia que está afectando directamente a la humanidad, entonces hemos tenido que pasar por esta situación, y que la mayoría de esas pruebas se han estado haciendo directamente con humanos, no con animales. A pesar de que el coronavirus ese es un virus que ha tenido desde el inicio prácticamente de la humanidad, porque ese es un virus que ha existido desde antes de Jesucristo. Es un virus que tiene 3000 años de existencia. Entonces ya se tenían directamente lo que eran algunas nociones, pero por afectar directamente al globo terráqueo, como le he estado diciendo, nos hemos visto en la obligación de hacer pruebas con humanos. Esa es la situación.
Y nos sigue escribiendo el doctor Dionisio cómo se le explica a este país que no somos los mejores del mundo y ya vamos a entrar en una tercera dosis. Sí, yo entiendo, esa idea la entiendo totalmente. En este caso, no es que vamos a entrar en la tercera dosis. Ya estamos en la tercera dosis. Desde el día 1 de este mes se inició la aplicación de la tercera dosis y nosotros pudimos ver en el mismo día de hoy, donde aparece en medios digitales, que ahí nosotros lo dimos en el segmento de la noticia. Por eso hay que ver el país en blanco los domingos. Ya para el lunes tiene todas las informaciones, pues nosotros damos las informaciones calientes. Ahí pudimos ver que esta tarde se inoculó con la tercera dosis el ministro de Salud, Daniel Rivera, y que Daniel Rivera le está diciendo al país de que eso lo asegura para no contagiarse una vez más con una de las 24 variantes de COVID-19 que hay en la República Dominicana. Entonces dice, con eso está asegurando su inoculación. Esa es una noticia que salió la tarde de este domingo, pero nosotros como el país en blanco se mantiene activo y dando informaciones frescas y veraz. La noticia dice así, se la voy a leer, la noticia íntegra. Dice: el ministro de Salud Pública, doctor Daniel Rivera, se aplicó este domingo su tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 con un refuerzo astero que asegura lo protegerá de cualquiera de las 24 variantes del virus que circulan en el país. Rivera, quien ya contaba con su primera y segunda dosis de la vacuna Sinovac, se aplicó ahora su tercera dosis de la farmacéutica Pfizer, una combinación que dice aumenta la cobertura contra el virus y sus variantes. Esa información salió hace apenas horas de el ministro de Salud Pública. Nos sigue escribiendo Dionisio y dice: países que saben de medicina y laboratorio no han puesto la primera, y aquí que no hace una aspirina están hablando de la tercera dosis. No, Dionisio, aquí no se está hablando de la tercera dosis, aquí se está aplicando la primera dosis, la tercera dosis, que es lo que he estado diciendo. Y esta información que yo termino de leer ahora mismo, que es una información del ministro de Salud, de Daniel Rivera, esa información salió publicada en el día de hoy, hace apenas unas o 2 horas, en el periódico Diario Libre. La puede buscar ahí y ahí se va a dar cuenta de que esta situación que vemos aquí es que sigue avanzando. Y dice, además de eso, dice el ministro Daniel Rivera que él ya tenía la primera y segunda dosis de la vacuna Sinovac y que en el día de hoy la que él se puso como un refuerzo fue la vacuna de la farmacéutica Pfizer. Y esa es la situación. Eso es una forma de motivar a aquellas personas que ya tienen su primera y segunda dosis a que se vacunen. Pero eso no es una decisión de que ya ha sido tomada por organismos internacionales. Hoy hubo un programa especial donde yo escuché en un medio de comunicación algunos ministros de salud. Ahí pudimos ver a Bauta Roja, ahí vimos a Rafael Sánchez Cárdenas y todos esos grandes médicos de la República Dominicana. El consejo que dan es que hay que esperar. Esa es la situación. Hay que esperar que los organismos
que tienen la facultad para orientar en cuanto a esto, den la información que se corresponde. Y esa es la situación. Entonces, aquí estamos inventando, improvisando. El gobierno está improvisando con una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, pero no le quiere explicar al país cuál ha sido el problema con la compra de la vacuna. Por la situación, la República Dominicana, mal contado, tiene 12 millones de habitantes aquí en nuestro país. De esos 12 millones, supuestamente hay 10 dominicanos y hay 2 millones de extranjeros, supuestamente, según las estadísticas. Pero, si somos 12 millones, se supone que la vacuna que deben llegar, eso es el doble de esa cantidad. Tendrían que ser 24 millones de vacunas, pero el gobierno ha comprado alrededor de 30 millones de dosis. Entonces no se sabe qué negocio es que se está haciendo con esa parte, porque lo que se quiere es que esas vacunas todas sean usadas. Entonces el gobierno debería explicarle a la población cuál es la idea de la vacuna, por qué se está pidiendo que se pongan una tercera dosis de la vacuna Sinovac. Yo entiendo que lo correcto que debió hacer el gobierno es seguir implementando la campaña para que la gente use la primera y segunda dosis, porque hay una gran cantidad de la población que no se ha vacunado. Aquí la mayoría de la población no se ha vacunado, y eso es algo que se debe de prestarle mucha atención y dejarse de estar inventando, improvisando la tercera dosis. Vamos a seguir vacunando los que no se han vacunado, y vamos a dejar de estar negociando, y vamos a trabajar a favor del pueblo. Vamos a trabajar al favor del pueblo, que es lo que se debe hacer, y dejarse de estar inventando con una tercera dosis, donde los organismos internacionales, la OMS y la OPS, le han dicho al gobierno de Luis Abinader y el PRM que no pongan la tercera vacuna, que hay que esperar. Y ellos, por encima de los organismos internacionales, que son los que saben de salud a nivel global, ellos han decidido vacunar una población con una tercera dosis. ¿Qué ha dicho el mismo presidente Luis Abinader? Ha dicho, bueno, la tercera dosis va, pero es opcional el que se la quiera poner, porque eso no tiene ningún aval científico de que se estén poniendo una tercera dosis. Si usted busca la estadística, y ningún laboratorio ha dicho que se debe aplicar una tercera vacuna. Y más aún, ellos están inventando lo que son los famosos cruces de vacuna, y dicen los expertos que los cruces de vacuna pueden funcionar, pero hay que darle un tiempo. Aquí no se le está dando el tiempo correcto, porque esos países que han estado pensando en la tercera dosis han pensado que después de los 6 meses, después de un año, ya al año, yo entiendo que los estudios que están haciendo los laboratorios se van a dar cuenta si es probable usar una tercera dosis o no. Pero aquí nosotros estamos improvisando. La República Dominicana está improvisando, y eso es muy delicado, las improvisaciones en asuntos de salud. Pues cuando usted está tratando salud, usted está tratando con lo más importante y lo más apreciado que tiene un ser humano. ¿Cuál es? La vida. La vida. Se está tratando con vida. Cuando se trata de salud, se trata con vida. Y eso hay que prestarle mucha atención, y no seguir improvisando como está haciendo el gobierno, improvisaciones. Hay que seguir haciendo la labor de que se sigan vacunando
primera y segunda dosis. Y vamos a esperar. No debemos de poner los bueyes delante de la carreta. Hay que poner, es decir, detrás de la carreta. Vamos a poner los bueyes delante de la carreta para que sean los bueyes quienes vayan arrastrando la carreta. Esa es la situación para que nos pueda ir mejor, un buen manejo en esa parte. Pero los organismos internacionales, que son los que saben de salud, son los que están autorizados para decir si ponemos una tercera vacuna o no. Y ellos no lo han dicho. El consejo que ellos le han dicho a Luis Abinader y el PRM es que vamos a esperar, que no nos desesperemos, que sigamos la campaña con la primera y segunda dosis como lo están haciendo todos los países del mundo, y no ponernos a estar inventando, improvisando, que eso no está bien. Cuando la vicepresidenta de la República dio esa información, ella le echó un tanque de agua fría a aquellos que estaban calientes, porque lo dice la vicepresidenta de la República, una mujer que no es médico. Yo no me explico cómo el gobierno, cómo Luis Abinader tiene a la vicepresidenta de la República dirigiendo el gabinete de salud si esa señora no es médico, porque se supone que ahí quien debe estar es un médico, un experto, que cuando le toque hablar de lo que es la salud pueda hablar sin tener que estar preguntándole a otra persona. ¿Por qué? Bueno, porque es un especialista en esa área. Y yo siempre he criticado eso y le he dicho por esta vía a Luis Abinader, nuestro presidente, que ponga como presidente de gabinete de salud al mismo ministro de salud. ¿Por qué? Bueno, porque es un médico y está preparado y tiene conocimiento de salud, porque esa es la realidad, pero la vicepresidenta no es médico. Entonces, cada vez que hay que dar una información, ponen la vicepresidenta, una mujer que no es médico. Si ella no estudió medicina, ¿cómo va a hablar de medicina? De por Dios. Porque es que esas son parte de las improvisaciones del gobierno. Ahí se debe poner una persona que tenga conocimiento de lo que es la medicina. Por eso nosotros pudimos ver o hemos visto la cantidad de veces que se han cambiado los ministros de salud en los 10 meses de gobierno que lleva Luis Abinader, porque hay muchas contradicciones. La vicepresidenta no es médico y entonces le quiere pauta a los médicos, a los que saben de medicina, y ese es un error, esa es una improvisación del gobierno de Luis Abinader. La vicepresidenta no es la persona ideal para estar dirigiendo el gabinete de salud. ¿Por qué? Bueno, por la razón que he dicho, ella no es médico. Y cuando ella dio esa información de una tercera dosis, ella le echó un baño de agua fría, sabiendo que la población se está haciendo una campaña para que la población se vacune con la primera y segunda dosis. Y entonces, si la población no se ha vacunado con la primera y segunda dosis, ¿cómo es que van a comenzar una campaña para una tercera dosis de vacuna? Entonces eso no tiene lógica. Y más los organismos internacionales diciéndole no le pongan una tercera dosis, hay que esperar. Esa es una vacuna que se produjeron a vapor. Esa es una vacuna que surgen de una necesidad grave, de una emergencia, donde había millones de personas infectados de la COVID-19 en el mundo. Entonces, los laboratorios, los científicos de la medicina comenzaron a estudiar para buscarle una salida a esta enfermedad, una pandemia que está afectando a la humanidad. Entonces, hay que esperar y hay que llevarse de lo que dicen los organismos internacionales. Yo sé que a partir de esta decisión
errada que ha tomado el presidente Luis Abinader y el PRM. Es muy probable que la OPS y la OMS salgan de la República Dominicana, porque si ellos son los organismos que tienen la facultad, como lo dice la regla en el derecho internacional, son quienes tienen la última palabra, entonces ¿cómo es que ellos le están recomendando al gobierno y el gobierno no se lleva de lo que ellos le están diciendo? Entonces esos organismos aquí en la República Dominicana no están en nada, porque la asesoría que ellos están dando, el gobierno no le hace caso. Y esa es una situación, eso es muy grave, porque se trata de salud, eso es bastante grave. Y esa es la situación. Entonces ahí hay que ver cuál es la necesidad, cuál es el negocio que tiene el gobierno con este proceso de vacunación, con este proceso de la compra de la vacuna, porque se trata de un negocio. Y ahí nosotros pudimos ver esa misma actitud que mostró la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, cuando está haciendo el llamado a que se vacunen con una tercera dosis de la vacuna Pfizer. Esa misma actitud fue la que ella tomó cuando ella veía que la pandemia del coronavirus estaba afectando fuertemente a la República Dominicana, y ella insistía que enviaran los niños a la escuela. ¿Por qué? Pues yo siempre lo dije, la desesperación y la preocupación que tiene la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, para enviar los niños a la escuela faltando un mes para culminar el año escolar, es porque ella quiere que los niños vayan a la escuela para que los padres de esos niños le paguen a los colegios privados el dinero que se le debe. Entonces yo desde un principio le dije, Raquel Peña no está mandando los niños a la escuela por una preocupación de sociedad, no, porque ella lo que está representando a ese sector empresarial de la educación privada, que están presionando para que el gobierno mande los niños a las aulas nuevamente. Y ustedes pudieron ver cómo el brote de coronavirus aumentaba en gran parte del país, y ella aún seguía insistiendo, hay que enviar los niños a la escuela, hay que enviar los niños a los colegios. Pero entonces ella anunciaba que había que enviar los niños a los colegios, y el Luis Abinader anunciaba medidas restrictivas contra el coronavirus. Entonces ahí no se entendía, porque Luis Abinader canta una canción y ella cantaba otra. Entonces esa misma actitud que mostró la vicepresidenta de la República en el momento en que el coronavirus aumentaba y había una ola de contagio, y los niños no se debían de enviar a las aulas, pero ella insistía para que los colegios privados le pudieran cobrar a los padres de esos niños. Esa misma actitud ha sido la que ella ha mostrado en este proceso de una tercera dosis de la vacuna contra la COVID. Y esa es la situación. Y ahí está, todo está ahí, todo está grabado. Están así que yo hice algunos análisis de que había probabilidad de que le pusieran algunas demandas al ministro de Educación por enviar los niños a las aulas a contagiarse con el virus. Y yo en varias ocasiones yo he defendido a Furcal en ese entonces, porque no era una decisión de Furcal, era una decisión de Raquel Peña, porque Furcal estaba claro que los niños no se debían enviar a las aulas, y la ADP se lo había dicho, no estamos en condiciones de recibir los niños en las aulas, pero Raquel Peña insistía, porque es un negocio que tienen con los empresarios de la educación privada. Y ahí nosotros pudimos ver el fracaso que era, porque los padres inteligentemente no iban a mandar los niños a las aulas
donde ya únicamente faltaba un mes de clase. Entonces lo correcto era que terminaran el año escolar de manera virtual y no llevarse de la preocupación que tenía Raquel Peña para enviar los niños a las aulas y la pandemia del coronavirus afectando. Entonces, mientras más ella se preocupaba para que los niños fueran a la escuela, era una preocupación para que los dueños del colegio pudieran cobrarles. Y esa es la calidad de político que tenemos. Esa es la calidad de funcionario en el gobierno que tenemos. Porque tenemos un gobierno que únicamente se preocupa por el sector empresarial. Tenemos un gobierno de oligarquía en la República Dominicana. No tenemos un gobierno que se preocupa por los más necesitados. No, es por la oligarquía que tenemos. Un gobierno para los ricos. Y esa es la situación que tenemos en la República Dominicana. Entonces, hay que ver qué negocio tiene el gobierno con este sistema de salud de seguir implementando la tercera dosis de la vacuna contra la COVID para que la vacuna no se queden ahí. Hay que ver, porque es una decisión que no tiene ningún aval científico, que la OMS le ha dicho al gobierno: espere, no se ponga a vacunar la persona con una tercera dosis, y el gobierno ha salido desesperado que hay que vacunarse con la tercera dosis. Y eso hay que verlo. Hay que ver qué va a decidir la OMS y la OPS en la República Dominicana, porque son organismos internacionales, y cuando los gobiernos no cogen la orientación y los consejos que ellos dan, esos organismos lo que hacen es que se retiran de ese país, y eso sería algo grave para la sociedad dominicana, no para el gobierno de Luis Abinader y el PRM, que por encima de esos organismos han decidido aplicar una tercera dosis de la vacuna contra la COVID sin explicarle al país qué negocio es que ellos tienen con esta farmacéutica, ya que no se han aplicado la primera ni la segunda dosis, ni siquiera en un 80% de la población, que lo que va es un 25%, y eso es algo extraño y sospechoso para la República Dominicana y para toda la sociedad. El negocio que aparentemente tiene el gobierno con la farmacéutica Pfizer en la República Dominicana. Llévatelo, Jimmy, y regresamos en breve.